bienvenidos todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación y muchísimas gracias a Carlos por apoyarnos con este curso. Les damos la bienvenida y esperamos que todos les saquemos el mayor provecho a esta capacitación para los de grupo de complejidad. Bienvenidos. Gracias, Carlos. Por favor, empieza. Claro que sí, profe. De nuevo, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Carlos Daza. Yo soy integrante del grupo, egresado de la Universidad Distrital y actualmente estoy terminando la maestría también en la universidad y soy un software developer hace más o menos 8 años. Entonces, hoy vamos a empezar con un curso de Python. Voy a presentar la pantalla. Por favor, me confirmen si pueden ver la pantalla, por favor. Ya. ¿Listo? ¿Ahí ven la presentación? Sí, ya. Listo, perfecto. Entonces, una breve introducción de Python. Entonces, ¿qué es Python? Pues Python es un lenguaje de programación interpretado y de programación dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos reasignar variables, a las variables podemos reasignarle diferentes tipos, contrario, por ejemplo, a lenguajes tipados como Java o como C#, donde de entrada le damos el tipo que queremos a la variable. En este caso es más parecido a JavaScript, que también es un lenguaje dinámico donde podemos reasignar el tipado de las variables. Este fue un lenguaje creado por Guido van Rossum. Él es holandés, más o menos en los 90 él empezó todo el desarrollo del lenguaje y a partir del 92 empezó a liberar diferentes versiones de este lenguaje. Y aunque el lenguaje es considerado a menudo como un lenguaje scripting, realmente es un lenguaje de propósito general. Lo podemos utilizar para crear servidores web, para hacer análisis de datos, para hacer conexiones con bases de datos también, para hacer diferentes tipos de implementaciones, pues dependiendo de lo que necesitemos. Es un lenguaje que ha crecido muchísimo, que actualmente tiene muchísimas librerías para hacer todo lo que uno quiera. He visto que es de los lenguajes que más, junto con JavaScript, que más explosión ha tenido a nivel, digamos, en el mercado y entre los desarrolladores, diría yo que en los últimos 10 años, son JavaScript y Python los dos lenguajes que más han crecido y son más populares actualmente. Entonces también eso es bueno para tener en cuenta por qué aprender este lenguaje. Actualmente en el de Python existen dos versiones. La rama del 2.4 creo que es la última, 2.2, no me recuerdo, y la rama del 3, que actualmente va en la 3.8. En este curso vamos a abordar la 3, pues porque es la actual y es la que, digamos que los creadores de Python y la comunidad pues están recomendando para que todo el mundo se migre, que actualmente hay soporte para la versión 2. Nosotros vamos a trabajar todo con la versión 3. Entonces todos los comandos y partes del lenguaje que vemos acá, pues va a ser todo orientado a la 3. Y otra base importante de Python es que soporta programación orientada a objetos. Entonces, ya tenemos familiaridad con ella porque hemos trabajado en otro lenguaje, pues acá, aunque no es igual, sí va a ser muy parecido y digamos que si ya tenemos el conocimiento, pues perfecto, vamos a poder adaptar y si no, pues vamos a ir viéndolo en el curso cómo se trabaja orientado a objetos. Estas son algunas características de Python. La primera, que es portable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú desarrollas un lenguaje, digamos, en Windows y lo puedes ejecutar en diferentes sistemas operativos como Mac o como Linux. No hay problema con eso. Entonces, es útil esa parte. No se depende de la implementación del sistema operativo. Es libre y es open source. Entonces, obviamente eso es súper importante porque toda la gran mayoría de desarrolladores y de empresas siempre buscan las soluciones free y open source por el soporte, por la comunidad y pues porque precisamente no tienen que pagar licencias ni atarse a ninguna empresa que digamos, dirija el desarrollo y el roadmap del lenguaje. Es interpretado, como les mencionaba ahorita, porque no es un lenguaje que corra código nativo, sino tú creas el lenguaje Python y él tiene que ser compilado bytecode para que una máquina virtual lo interprete. Precisamente por eso también es portable, porque cada sistema operativo desarrolla su máquina virtual de interpretación. Es orientado a objetos. Realmente es un lenguaje que sí es fácil, porque si uno, digamos, entiende un poco de inglés, el lenguaje es muy natural, comparado, pues yo conozco, por ejemplo, lenguajes como Java, como más JavaScript, como Go, diferentes, y siempre tienen una sintaxis un poco más complicada que Python. Entonces, de entrada, Python es un lenguaje muy fácil de aprender y fácil de entender. Pues está orientado a la programación de G Programming, o sea que puedes bajar un IDE y correrlo fácilmente, no hay ningún problema, no se corre todo de consola. Y lo que les mencionaba, tiene un montón de librerías que
la comunidad ha desarrollado y están disponibles para que cualquiera que quiera una función, pues busque si hay una librería que posiblemente sí exista y la descargue y la utilice. Como les mencionaba, parte importante de Python es que es un lenguaje interpretado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el source code que creamos en Python. Ese lenguaje en Python, ese archivo en Python, escrito en Python, es recibido por un compilador que produce un bytecode. Ese bytecode es el que realmente es leído por una virtual machine que termina transfiriendo esto a bits para que el computador lo entienda. Y esa virtual machine, a su vez, trae los library modules, que son pues lo que les decía, todas las librerías que están creadas para Python y que se pueden interpretar sin necesidad de depender de ningún sistema operativo. Y ya pues al final eso termina corriendo en el computador. Solo por tenerlo en cuenta, hay diferentes compiladores. El que es el más popular y el más grande que conozco yo es el CPython, que está precisamente construido en un lenguaje que es C++, perdón. Entonces es el más popular porque pues casi todos los sistemas operativos, no, todos los sistemas operativos leen C, entonces por eso es muy popular. Está ya Jython. Jython es una implementación de Java, entonces divinamente uno puede estar corriendo código en Java y correr código Python desde Java, o sea, es una implementación que corre en la propia máquina virtual de Java, en la Java Virtual Machine. Están otros como IronPython, PyPy, PyJS. Este es otro súper importante, este PyJS, porque también, digamos, de un servidor Node que corre JavaScript, también yo podría ejecutar código Python y lo podría, pues, no sé, si quiero ejecutar algún script, lo podría hacer sin ningún problema. Entonces, eso abre muchas posibilidades digamos, hacer intercambio entre los lenguajes. Esta es la pequeña introducción que yo les quería contar de Python y la idea ya es empezar a mirar código. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es mirar si tiene instalado Python. ¿Cómo se mira eso? En el sistema operativo, generalmente uno podría escribir Python y si no aparece nada es porque generalmente no lo tiene instalado. Como en mi caso, en este computador no lo tengo instalado, simplemente podemos ir a Python.org y aquí en descargas, descargar la versión que queramos. En este caso, pues queremos la última versión disponible, que es la 3.84. La descargamos. Y la instalación, pues, es bastante sencilla. Simplemente ejecutar los pasos de cualquier setup de Windows. En Linux, muchas distribuciones ya por defecto tienen Python instalado. Entonces, lo que les decía, abriendo una terminal en Linux, pues escribiendo Python, debería aparecer algo, y si no, escribiendo Python 3. Generalmente las distribuciones de Linux tienen la rama 3 y no la 2. Entonces, si no aparece solo con Python, es porque está como Python 3. Pero bueno, más allá de instalarlo, yo quería mostrarles a ustedes una herramienta que he encontrado en Google que se llama Colab. Entonces, si ustedes quieren ir ingresando a Google Colab. Esto es una plataforma que nos permite crear cuadernos. De pronto algunos si han visto el concepto en Jupyter, es exactamente el mismo. Acá podemos crear un cuaderno para ejecutar código Python sin necesidad de tener nada instalado, porque todo esto funciona en el cloud de Google. Simplemente tenemos que tener una cuenta, en este caso yo tengo mi cuenta acá asociada, y ya con esto pues podemos empezar a trabajar. Esto me pareció, lo encontré hace poco, hace unos 2 o 3 meses, y me ha parecido súper útil porque pues precisamente puedo tener los libros que son como mis anotaciones y mi código Python, pues en la nube, y puedo acceder desde cualquier parte. Por ejemplo, aquí vamos a empezar. La idea es compartirlo con ustedes más adelante. Entonces, como esto es un basic, vamos a arrancar por el basic one. Otra cosa interesante, si de pronto quieren pues seguir mirando acá en el Colab, es que esto es un Linux en la nube que ustedes tienen acceso y tienen, digamos, que pueden ejecutar e instalar cosas de Linux. Si tienen algún conocimiento de Linux, podrían, digamos, instalar, no sé, Java, por ejemplo, podría instalarse acá sin ningún inconveniente. Pues, por ejemplo, acá si vemos todo este file system, pues es el de una distribución Linux. Creo que esto corre sobre Debian o sobre Ubuntu, una de las dos. Pues aquí podrían instalar cosas si quieren. De pronto más adelante en el curso podemos ver avanzado esto cómo se haría, pero es bastante interesante y se lo recomiendo mucho. Otra cosa interesante, y revisando la herramienta, por ejemplo, acá pueden ver el RAM y el disco que tienen disponible de lo que van corriendo. Creo que Google ofrece hasta 80 gigas, es bastante. Vemos acá, dice que nos dan 12 gigas de RAM y de disco tenemos 30, 100 gigas. Yo tengo ocupados en otros proyectos pues una cantidad alta, no me he dado cuenta.
Pero lo interesante es ver que tenemos un buen computador aquí disponible para trabajar con Python. Entonces, lo primero que uno puede agregar acá es esta parte importante, texto. Entonces, si se dan cuenta, aquí el texto serviría, por ejemplo, para las explicaciones. Y también pueden eliminar y copiar celdas simplemente dando clic derecho. Pueden editar y borrar. Por ejemplo, aquí borremos esta y comencemos. Entonces, digamos, para un lenguaje a mí me parece lo más importante saber cómo imprimir. Entonces, por aquí pueden poner cómo imprimir en Python, porque eso nos va a permitir pues empezar a evaluar variables, a ver qué estamos haciendo. Este texto aquí en Colab trabaja con Markdown. Markdown es algo parecido, si ya conocen un poquito de HTML, XML, también es algo parecido, es como un lenguaje para, pues, de etiquetado. Entonces, si nosotros acá, por ejemplo, le ponemos esta almohadilla, él nos va a atender esto como si fuera un head, o sea, si le damos Shift Enter, en este caso le Shift Enter, ahí ya vieron cómo se imprimió. Entonces, por ejemplo, esto es bastante útil porque es como un cuaderno para ir guardando las anotaciones de lo que vamos viendo. Entonces, por ejemplo, aquí ya entramos a código Python. ¿Cómo imprimimos en Python? Simplemente con la función print y aquí el mensaje que queremos imprimir. Entonces, el clásico hola mundo. Acá lo pueden correr ejecutando, dando clic sobre este icono de ejecutar o simplemente Shift Enter. Cuando le Shift Enter, él ejecuta y esta ya es la salida pues, de esa instrucción. Entonces, uno puede poner aquí múltiples instrucciones y igual correrlas y él de todos modos le sigue entendiendo. Entonces, es bastante fácil ver la salida de lo que vamos haciendo. Entonces, ya sabiendo cómo imprimimos en Python, vamos a comenzar con lo otro que yo considero importante en el lenguaje son los tipos. Entonces, agreguemos un texto acá. Corremos esta celda y agreguemos aquí el tipo, los tipos que soporta Python. Entonces, los tipos de Python. Entonces, el primer, voy a copiar esto que sí los tengo acá para no hacerlo tan largo. Entonces, los tipos que soporta Python son los enteros, los flotantes, los booleanos, los string, cadenas de texto, las listas, las tuplas, los set y los diccionarios. Entonces, ¿cómo definimos una variable en Python? Simplemente podemos escribir, como es un lenguaje debidamente tipado, no tenemos que decirle qué tipo vamos a guardar en nuestra variable, sino simplemente el nombre de la variable. En este caso, por ejemplo, podemos decir variable y podemos asignarle un 10. Y al ejecutarlo, pues no pasa nada porque no hemos imprimido nada. Si queremos imprimir esa variable, pues agregamos un print y le damos imprimir variables. En este caso ya podemos ver pues la variable que tenemos asignada ahí. Si nosotros quisiéramos ver de qué tipo es la variable, tendríamos que agregarle una función que se llama type. Agregamos type. Carlos, ¿puedes ampliar un poquito? Claro que sí, profe. Gracias. ¿Mejor? Ya por lo menos veo algo, sí, perfecto. Listo. Entonces con la función type, que es una función que se llama built-in, ¿qué quiere decir built-in? Que el mismo lenguaje ya nos la ofrece, o sea, no tenemos que podemos implementarla en cualquier lugar. Al imprimir esto, él ya nos va a decir, esto es de tipo entero. Si se dan cuenta, dice class. Entonces, esto es de una clase porque en Python todo son objetos. Las mismas funciones también son objetos. Por eso nos dice que viene de la clase entero. Entonces, y ahora les voy a mostrar que el lenguaje también es débilmente tipado. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo ya usé la variable y la definí como un número, yo aquí fácilmente puedo decirle 10.2. Vamos a copiar esto mismo que está acá. Lo pegamos. Y ahora nos va a decir que ahora la variable es de tipo flotante. Entonces ahí nos dimos cuenta que es débilmente tipado. En un lenguaje fuertemente tipado, por ejemplo como Java, yo de entrada tendría que decirle que esto, si es de tipo entero, yo no puedo ir a agregarle otros tipos que no soporte. ¿Sí? Me daría un error en tiempo de compilación. Este es un lenguaje interpretado que quiere decir que apenas yo lo ejecuto, el intérprete toma el lenguaje y lo ejecuta de una vez. En un lenguaje compilado como Java, por ejemplo, tenemos primero que decir, compíleme, él me crea del punto Java, me crea un punto class y es el que termina ejecutando. Entonces es diferente, este es un lenguaje interpretado y por eso se da mucho al scripting, porque es rápido, porque no tiene ese proceso de convertir digamos, de punto Java a punto class, sino directamente él se ejecuta sobre el compilador. Entonces sigamos viendo las variables, ya vamos en las clases en entero, ya vimos un booleano, ahora definamos por ejemplo un string, entonces podemos seguir usando la misma variable, y le decimos variable alguna cadena. Entonces aquí lo mismo, cuando volvamos a imprimir, ya él nos debería decir que es un string.
El siguiente es el booleano. Este me pareció curioso porque en la mayoría de lenguajes uno diría variable igual, por ejemplo, true, y esto debería funcionar. Entonces aquí con el punto. Pero él nos va a botar un error, porque true no existe en Python. En true se tiene que definir con mayúscula. Eso me pareció bastante curioso. En otros lenguajes no se define con mayúscula, sino con mayúscula, con minúscula para el true y el false. Lo mismo aquí. Vamos a agregar qué tipo es y él ya nos dice que es de tipo booleano. Entonces lo mismo. Para hacer definirlo como false nos toca también con mayúscula. Es importante tener eso en cuenta, porque en otros lenguajes, como les comento, el true se define con minúscula. ¿Cómo se crea una lista en Python? Simplemente definimos la variable y le damos que es igual entre corchetes, y aquí ya tenemos definido una lista vacía. Entonces, en este caso, cuando imprimimos, se nos dice es de tipo lista. Otra tipo de dato importante es las tuplas. Las tuplas se definen entre paréntesis. Entonces, cuando imprimamos esta tupla acá, nos va a decir que esto es de tipo tupla. Más adelante vamos a ir viendo, pues obviamente, cómo funcionan las listas, las tuplas. Y para definir, el otro importantísimo en Python que se usa mucho es el diccionario. Entonces, para definir un diccionario le decimos igual y entre corchetes. Este también pues nos crea un diccionario vacío. Entonces aquí cuando lo imprimamos también nos dice que es de tipo de diccionario. Y el último de los tipos que soporta Python nativamente son los set, que son conjuntos que no repiten, que no se permiten elementos duplicados. Un conjunto que no permite eso se crea usando el built-in, la función por defecto que nos ofrece Python, set. Y aquí cuando lo imprimamos también nos va a decir que esto es de tipo set. Entonces, estas son los tipos que Python soporta nativamente: los enteros, los flotantes, booleanos, string, listas, tuplas, set y diccionarios. Estas en especial, las que más adelante vamos a ver, estas 4 son las más importantes porque son las que nos van a permitir más adelante trabajar con todo el manejo de análisis de datos. Porque de entrada Python, y me parece muy interesante en el lenguaje, nos ofrece estos tipos que ya nos permiten hacer muchísimas cosas que en otros lenguajes sería mucho más complicado hacer y que requerirían pues mucho más código. Aquí en Python es mucho más sencillo. Entonces por ahora podemos, digamos, vamos a enfocarnos un poquito en los numbers, en los números. Entonces vamos a ir agregando números. Entonces, Python tiene por defecto muchas funciones, como les comentaba, que ya están construidas, y esas funciones las podemos, también les voy a agregar acá para luego compartirles. Se pueden consultar, por ejemplo, aquí en la documentación de Python. Es un poco desorganizada porque tiene muchísima información y no es tan buena en ejemplos, pero siempre las documentaciones oficiales es la mejor fuente para uno consultar pues algo de un lenguaje que está aprendiendo. Entonces, cuando vayamos acá vamos a ver muchas. Por ahora yo quiero mostrarles un par que me parecieron interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí esta, el de la round. Entonces, cuando lo imprima me va a redondear el número. También tenemos el del valor absoluto, que es este de acá. También tenemos sumatorias. Pues, por ejemplo, en este caso yo le estoy dando, si se dan cuenta aquí, creé una lista o en corchetes. Y este me va a sumar en, todos los elementos de esta lista. Y otra muy interesante también, que uno puede ver que se adapta mucho al análisis de datos, es por ejemplo el encontrar el mínimo. Y también como está el mínimo, pues está el máximo. Entonces, cuando imprimamos esto, pues este nos lo redondeó, este nos dio el valor absoluto, este nos dio la sumatoria de estos tres, y el último valor, pues nos encontró el valor mínimo de todo este arreglo. Así como está el mínimo, pues les comento así, también está el máximo. Pues también podríamos decirle máximo, y entre paréntesis le agregamos en la lista que queremos evaluar. En este caso podríamos decirle, no sé, 20, 40, 80. Quería imprimirnos el 80, que es este de acá. Y bueno, ya es ir viendo todas las que necesitemos. No las vamos a ver acá todas porque es un montón y no es el objetivo del curso profundizar en las diferentes librerías matemáticas que nos ofrece Python. Entonces, para que tengan ahí, digamos que la idea, igual lo que les digo, se los voy a compartir más adelante. Acá se puede consultar todas las funciones disponibles en Python. Otra cosa importante que uno tiene que conocer son algunas convenciones que maneja el lenguaje.
Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí convenciones. Entonces, por ejemplo, en convenciones, uno importante es cómo definir las variables en Python. Esto, aunque no afecta absolutamente en nada, está bien visto por los desarrolladores, pues para que sea un código mucho más limpio y legible. Entonces, diferente a otros lenguajes que tienen el camel case, que camel case es algo como esto. Entonces diríamos variable, y aquí la primera palabra que sigue sería en mayúscula I. Sería algo así, definido en camel case. Aquí se utiliza el snake case, el serpiente. Entonces aquí no hay mayúsculas por ningún lado, solo se reservan para las clases, y acá todo tendríamos que agregarle algo por el estilo así, si queremos separar, pues digamos que las palabras en una variable. Entonces es importante esa convención. Otra convención que se utiliza bastante es para indicar si una variable es privada. En Python no tienes modificadores de acceso como en otros lenguajes, donde puedes decir que esta variable es pública, es protegida, es privada. En Python eso no existe, pero los desarrolladores han decidido que a veces, pues, sí está útil crear variables privadas. Digamos, si uno no quiere que otro desarrollador las modifique, de entrada le pone un underline y define la variable. Entonces, algo así sería variable. Entonces, esta es una variable privada. Esto es solo por notación, porque realmente si yo quisiera, pues puedo acceder a esta variable desde cualquier lado que yo importe o exporte el script y la puedo modificar, ¿no? Simplemente esto es para indicar que no debería modificarse. Esas son dos pequeñas convenciones para que después, cuando hagamos ejemplos en código, entendamos pues por qué lo hace. No es más que notaciones convenciones que la misma comunidad ha ido desarrollando, pues para tener un entendimiento entre todos los desarrolladores que utilicen Python. En Python también nos da soporte, perdón, aquí agreguemos otro texto, que es para dar la asignación múltiple. Entonces aquí podemos hacer también asignación múltiple. ¿Cómo es una asignación múltiple? Simplemente podemos decir, digamos, variable A, B y C van a ser igual a 10, 20 y, por ejemplo, un hola mundo también. Entonces, cuando nosotros aquí leemos por imprimir estas variables, print, entonces podemos imprimir A, B y C. Entonces, aquí nos va a imprimir las tres variables. Con print podemos usar, como vemos acá, diferentes comas para agregar pues los diferentes valores que queramos imprimir. Entonces, por ejemplo, muchas veces sería útil que uno agregara estos para, no sé, cuando quiera diferenciar lo que está haciendo, podría decir, esto es para asignación. Entonces, le da espacio y 2 puntos y aquí una coma. Y ya pues cuando nos imprima nos va a ir en estos valores. Entonces, print es una función bastante flexible. Más adelante la vamos a ver un poco más cuando veamos los strings, que permite hacer muchos tipos de formatos. Esto es bastante útil en otros lenguajes, no, digamos, no es tan sencillo, porque él terminaría haciendo concatenaciones de todo esto, y acá no nos interesa, acá nos está imprimiendo cada uno por aparte, respetando su tipo. Entonces, ahí vimos, ya soportamos la múltiple asignación. Vamos a ver algunos operadores para los números. Entonces, pongamos otro texto y le decimos, estos son operadores. Entonces, el primero que vamos a ver podría ser el de aumentar. Entonces, ¿cómo podemos aumentar un valor? Acá entonces podemos decirle algún valor. Va a ser, por ejemplo, igual a 5. Entonces, para aumentarlo, simplemente nosotros le daríamos esa misma variable. Le vamos a decir, es igual a la misma variable más 5. Entonces, aquí simplemente estamos pues sumándole 5 a esa variable y el resultado debería ser 10. Es totalmente equivalente a usar esta misma variable, que es el operator, que es cuando le decimos más igual, también están muchos lenguajes, y 5. Estas dos líneas son totalmente equivalentes, están haciendo lo mismo, solo que pues en esta nos estamos ahorrando la parte explícita de decir que se va a sumar la variable. Aquí con este operador estamos diciendo la variable se le va a sumar 5 y eso se le va a asignar a la misma variable.
Entonces aquí cuando queramos imprimir, pues vamos a ver que en este caso debería valer 15. Imprimimos esta variable. Entonces, esta es otra forma de trabajar con los operadores. De aumentar. En Python, curiosamente, por ejemplo, si creamos nosotros algo como, pongámosle variable número, y la hacemos igual a 0, perdón, a 0, y luego decimos variable más, nos va a decir que esto es un error. En Python no se soporta este tipo de incrementos que en muchos otros lenguajes sí están presentes. Aquí nos tocaría hacerle más o menos, para un incremento de eso, nos tocaría hacerle un más igual 1, y pues ahí sí ya, momento, espacio. Oh, no se está funcionando. Variable es raya al piso número. Perdón, sí, se nos fue el nombre. Entonces aquí. Y aquí lo Sí, es haríamos. que son dos distintos nombres. Estamos usando dos nombres diferentes, exactamente. Entonces lo mismo, si no, la variable no fue definida, pues él nos dice que no puede operar sobre variables no definidas. Entonces, eso para tener en cuenta. Esto básicamente es con los números. Obviamente hay muchas más operaciones como conversiones entre flotantes y los numéricos, pero por ahora vamos a omitirla un poco porque sería como ir a profundidad en los números. Vamos a pasar ahora a los string, que estos sí tienen, digamos que un poquito más digamos que de utilidad en ciertas maneras. Muchas veces estas conversiones, pues ya es cuando uno se dedica a hacer pues cálculos ya matemáticos muy específicos, pero digamos que el string sí es un tipo de variable que se usa todo el tiempo y que se usa en diferentes ámbitos. Entonces vamos a mirarlo un poco más a fondo. Entonces, para definir un string, entonces vamos a decirle en string to es igual, y lo podemos definir de dos maneras, utilizando comillas sencillas y comillas dobles. Entonces, por ejemplo, en este caso decimos algún valor, pero también podemos definir con comillas sencillas. Generalmente también por notación se usa mucho con comillas sencillas, no con comillas dobles como en muchos otros lenguajes, sino acá la notación también que definió la comunidad es usar en la medida de lo posible las comillas sencillas. Entonces aquí también si imprimimos, pues nos vamos a dar cuenta que funciona exactamente igual, no tiene ningún inconveniente que hayamos definido de una manera o de la otra. Y cuando se imprime, pues nos imprimió los dos valores que tenemos. ¿Cómo podemos crear string largos en Python? Es usando las, no sé cómo se llama este símbolo, apóstrofes, no sé, es diferente de las comillas como un apóstrofe. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir long string, y esto va a ser igual, y le damos 3 veces esto, y entonces aquí podríamos finalizar con esto. Entonces podríamos decir aquí, no sé, línea 1, y aquí línea 2. Aquí cuando imprimamos este long string, pues nos va a imprimir con esos datos que hicimos. Entonces aquí, por ejemplo, nos cogió este vacío de acá y nos cogió este vacío que agregamos también acá. Entonces, esta es la forma en que se definen string multilíneas o string largos. Esto es útil porque después cuando veamos la creación de las funciones, esta es la forma en que se hace como parecido, digamos, a Java, el documentation, con esto lo hacemos. Entonces, cuando todo lo que metamos acá va a ser la documentación de nuestro método, nuestra clase. Es una forma que tiene Python de hacer documentación. Listo. ¿Cómo podemos concatenar en Python? Entonces, vamos aquí a poner concatenar. Si van teniendo preguntas, por favor, las pueden ir haciendo, no hay problema. En el chat tienes una pregunta, Carlos. Ya la reviso. Nos preguntan del más para, como en Java que se puede concatenar.
Sí, en más, acá no lo concatena, sino que los deja como diferentes. O sea, no asume el tipo. Digamos, por ejemplo, en JavaScript también, si uno une un número con un string, el resultado final es un string. En Java, el concatena. En Python no se usa de esa manera, sino que se usa métodos mejor como concatenar. Igual de todos modos, uno en lenguajes como Java y como JavaScript tampoco debería concatenar con el más. Aunque pues, a pesar de que se puede, no es la mejor manera ni la forma más limpia de hacerlo en un código legible, porque pues eh, no está bien visto, ¿no? O sea, siempre es mejor usar las funciones de concatenar. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner name, pongamos por ejemplo mi nombre, creemos una variable, otra variable que se llame de apellido, y el nombre completo, pues, en este caso, sería igual a, entonces sería igual, perdón, me equivoqué aquí, tenían razón, acá también concatenamos con el más, de la forma clásica también lo soporta, ahorita vamos a ver cómo se concatena con una función en específico, pero por ahora vamos a verlo con el más también, que es lo que les decía, no es la forma pues más adecuada, pero también funciona en este lenguaje. Entonces aquí si imprimimos esto, aquí ya nos concatenó con el espacio. El problema de esto es que cada vez que querramos agregar algo, pues nos va a tocar estar agregando más. Por ejemplo, otra forma de concatenar esto, por ejemplo, puede ser algo del estilo, creemos una variable, string. Entonces aquí yo puedo decirle f, yo puedo decirle, por ejemplo, aquí mi nombre es, por ahora sí, y imprimamos esto. Esto sería variable string. Pues acá si se dan cuenta, esta f es para indicar, por ahora no está haciendo nada y simplemente está creando un string. Pero si nosotros esta f la ponemos es para decirle que queremos hacer un formato. Pues por ejemplo aquí yo podría usar entre corchetes y poner una variable que tenga. Por ejemplo en este caso nombre completo. Correr esto debería utilizar esto. Esta es una forma mucho más eficiente de concatenar porque nos quita de estar usando esto y aquí podemos usar pues un montón de cosas, ¿no? También podríamos usar otras variables, podríamos ejecutar, creo que esto soporta esta ejecución de código Python. Por ejemplo, podríamos ponerle el número es, y aquí podría yo sumar 5 más 10, creo que esto sigue funcionando. Entonces, todo lo que vaya entre los corchetes le estamos diciendo a este string. Todo lo que va entre esos corchetes es código Python, entonces yo puedo traer tanto una variable como ejecutar pues código como tal, ¿no? Acá podría yo ejecutar alguna función y traer resultados. Entonces, esta es una forma mucho más limpia en Python de concatenar, digamos que, strings. En Python también podemos, pues a veces es importante, y en todos los lenguajes, convertir de strings a enteros. Entonces, vamos a agregarle aquí cómo podemos hacer eso. Entonces, strings a números, o enteros, pongamos. Por ejemplo, aquí number, string, y le decimos, entre comillas, 100. Y aquí le vamos a decir cómo lo convertimos. Entonces, number, por ejemplo, enter, va a ser igual. Y agregamos esta función int, y le ponemos pues el número que queremos convertir. Y acá cuando ya lo imprimamos, pues le podemos decir este número convertido. Pues acá nos va a mostrar esto, pero lo interesante es ver que ya esto es de tipo entero. Otra cosa que podemos ver es que así como está el int, también está el bool. También está el str. Entonces acá digamos para parsear entre tipos, que es como se denomina el término cuando yo quiero convertir un tipo al otro, utilizo esos métodos. También de entrada los da muy sencillo. Por ejemplo, este es el cuando vi al principio, pues acá estamos diciendo todo lo que vaya acá adentro, conviértanlo en un set. Obviamente esto no es tan sencillo como poner cualquier número, pero más o menos todos funcionan. Lo mismo para las listas, puedo hacer esto. Para los diccionarios puedo hacer dict.
y este dict me va a convertir esto a un diccionario, o sea, lo que yo ponga acá, lo que yo llene acá y lo haga igual a una variable, pues la variable resultado va a ser igual de tipo diccionario. Entonces, eso es bastante útil en Python. Luego lo vamos a ver con más detalle, pero para que vayan viendo cómo se puede hacer casteos y conversiones entre tipos. Entonces, retomemos un poco lo que estábamos viendo ahorita de aquí con la F de formatear y concatenar. Entonces, vamos a ver otras Una funciones que tiene. pregunta, Claro que sí. si en vez de escribir el número 100 escribe 100 con letras, ¿qué pasa? ¿Dónde? ¿Acá? Acá nos va por ejemplo, si pongo así 100, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, mira, ahí te va a decir un error porque, claro, no lo puede convertir. Él trata de hacer una conversión en base de 10. Igual, eso también se puede definir aquí con coma. Viéndolo más a fondo, tú podrías definir la base del entero que quieres convertir, ¿no? Entonces, si es base 10, base 2, base 4, etcétera. Y él va a tratar, al darle la base, él va a tratar de coger esto que está adentro y convertirlo a eso. Como esto es un texto, no va a poder hacerlo y te va a lanzar un error. Entonces, eso es algo también que tienen los lenguajes débilmente tipados, ¿no? Que al poder hacer esas conversiones, pues se escapa un poco de las manos, ¿no? Cualquier persona podría intentar hacer la conversión que quiera y el lenguaje solo va a fallar hasta que lo interprete, perdón, porque como acá no es un lenguaje compilado, entonces en tiempo de compilación tú no sabes si eso está bien o está mal, para él está bien y no te bota ningún error, pero ya cuando lo ejecutes es cuando salta el error, entonces sí, claro, hay que tener cuidado con las conversiones, ¿no? No todo está permitido. Vale. Estamos hablando de... Buenas Buenas tardes, tardes. Carlos. Claro que sí, cuéntame. Qué pena que lo interrumpa. Qué pena con usted. ¿Será que usted me puede dejar ver un segundo donde se definen los tipos de Python? Específicamente el de tuplas, el de diccionario, perdón, que tengo como una... El diccionario le definimos entre corchetes, miren acá. Ah, ok. Es que sí, tengo una inquietud. Tengo entendido que cuando uno lo definía sin especificar como la clave, lo ponía por defecto como un conjunto, pero ahí veo que él dice se está imprimiendo un diccionario. Sin embargo, yo lo corrí también en un Google Colab que estoy haciendo acá como a la par con usted, y cuando Sí. lo imprimo me lo imprime como conjunto, como un set, no sé por qué. ¿Y esto lo dejaste vacío? Sí, vacío, solamente me lo definió como diccionario cuando lo llené y le incluí una clave. Pero aparte de eso me lo imprime. Si lo dejo vacío, me lo imprime como conjunto. No sé si será Sí. un error del compilador o... No sé, es raro porque igual, por ejemplo, mira, si es que en set tienes que hacer esto, porque cuando tú imprimes un set, tienes razón, el set también se interpreta con estos corchetes. ¿Qué Sí, es el set? El set también viene siendo una lista donde tú, digamos, agregas cosas y no puedes agregar elementos repetidos. sí, entiendo. Pero igual, si tienes un problema, también lo que les decía, o sea, no es la única forma de aclararlo, aquí podrías hacer esto. Y esto debería seguir imprimiendo en diccionario. O sea, son formas de definir, digamos, que un diccionario vacío. Claramente Python, pues es un lenguaje como todos inteligente que cuando tú le defines aquí un valor, entonces si tú le das un key y le das un value, él aquí pues ya te va a dejar también, va a interpretar eso. Ah, perdón, aquí que falta. Bueno, No. gracias igualmente por dejarme ver. ¿Sí ves? Acá también ya como lo decías tú, cuando ya defines un valor, él de entrada te dice que es pues un diccionario. Entonces hay muchas formas de definirlos. Ok, Listo, gracias. con gusto. Entonces seguimos aquí con cómo formateamos string. Entonces para formatear string, aquí tenemos otro texto y le ponemos formatear string. Entonces, por ejemplo, no sé, hagamos un ejemplo otra vez con un name, pongámosle tal. Y vamos a hacer decir que la edad, digamos que es 15. Y vamos a imprimir esto para ver cómo lo podemos formatear. Entonces, la forma clásica, pues es la que estamos viendo con concatenar, ¿no? O la podemos decirle y aquí agregarle pues, la variable que queremos imprimir. Y aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Ustedes qué creen que pasaría si ponemos el age? Entonces, por ejemplo, aquí mi edad. Estos puntos, le damos espacio más. Entonces, al correr esto,
de entrada él nos bota un error. Él no puede hacer como les mencionaba en JavaScript, que este age, él asume, ok, si estoy sumando un string y sumo un número, pues como no se puede hacer matemáticamente eso, yo asumo que es concatenación, ¿no? En Python eso no existe. Él dice como, oiga, usted está intentando sumar un string con un entero, eso no es posible. Entonces aquí para que esto funcionara nos tocaría hacer, pues los que les había mostrado, una conversión de ese entero a un string, que es con str. Entonces al hacer esto, ya ahí podemos concatenar, porque esta conversión pues nos permite concatenar un string con un string. Hay que tener eso en cuenta, que en otros lenguajes no pasa. Y hagamos esto para que quede mejor. La otra forma es la que ya les había mostrado, entonces podemos hacer un print, donde de entrada le decimos f, creamos el string que queremos y le decimos lo mismo de arriba. Hola, y aquí entre corchetes agregamos la variable que queremos imprimir, name, y le ponemos también mi edad es. Acá curiosamente, esto sí funciona. Él hizo automáticamente la conversión. ¿Por qué hace la conversión? Por esta f, porque le estamos diciendo, esto que vamos a imprimir, formatéelo con todo lo que venga y conviértamelo en string. Entonces él implícitamente coge este age y dice, ok, estás dentro de una cadena que está siendo formateada, pues voy a convertir el age a un string, porque es la salida que espero. O sea, es como si automáticamente hiciera esta parte de acá. Pues por eso les decía que esta forma de formatear en string es bastante útil. Otra forma que podemos hacer para imprimir puede ser, a ver, copiamos aquí otro print. Entonces hagamos lo mismo aquí arriba. Y aquí nosotros podemos decirle, en vez de utilizar esto, podemos dejar esto vacío. Y al final le podemos poner un punto, le decimos format. Y le vamos a decir name y age. A ver, ¿dónde usted tiene el error acá? Por la F, no. Sí, es por la F, exactamente. Tiene razón. Entonces, esta es otra forma de formatear. Aquí le estamos diciendo, en teoría él dice, este es un primer espacio y un segundo espacio. Y usted lo imprime en el orden en que se ingresa en el format. Entonces, si nosotros acá invertimos el age y cambiamos acá el name, entonces ya se invierte, ¿no? Hola 15, mi edad es 2. Entonces, es el orden en que lo ingresamos. Eso está bastante útil, por ejemplo, cuando uno está haciendo logs, cuando está imprimiendo logs, eso es una buena forma de ir agregando los logs. También podemos hacer esto mismo, pero dándole un orden implícito, ¿no? Acá el orden está explícito, entonces yo podría decirle, por ejemplo, aquí 1 y 0. Entonces aquí dijo, en este caso 0 es esta posición y la posición 1, ¿no? Va en el orden como los arreglos y las listas, arranca en posición 0. Entonces aquí puedo jugar con ese orden si yo quiero. Es otra forma que se puede hacer. Y hay una tercera forma, que es también parecida a esta. Entonces yo aquí, por ejemplo, le puedo dar nombre a las variables. Yo puedo decir, no, aquí va un name y aquí va un age. Y en el format, por ejemplo, aquí pongámosle, para no confundirnos con el de arriba, pongámosle new name. Y aquí pongámosle un new age. Entonces aquí lo mismo, le decimos, él va a tratar de imprimir variables que en este caso no existen. Entonces nosotros tenemos que crearlas, ¿no? Tenemos que decirle new name. Va a ser igual a, digamos, 2. Y aquí le definimos la otra variable que le está esperando, que es new age. Este new age, pues tenemos también que definirla, digamos, acá va a ser 30. Entonces lo mismo. Aquí también podemos, esta es una tercera forma de formatear, diciéndole las variables explícitamente que nosotros queremos que tome. Entonces, lo que les comentaba, es bastante útil estas cosas de formatear, porque siempre cuando uno está trabajando con logs o necesita imprimir cadenas, esto siempre uno lo está haciendo. Vamos. En este caso ya no importa el orden, ¿cierto? Después del format ya no Sí, interesa el orden. exacto.
Exacto. Yo podría declararlo de segundas y no pasaría nada porque él va a ir a buscar es la variable, el nombre de la variable. Si yo hago esto acá, él igual lo sigue haciendo, porque por eso explícitamente le estamos dando el nombre. Entonces podemos hacerlo de estas tres formas. Jugando con el orden que él tiene, aquí sí importa el orden. En esta nosotros le damos el orden que queremos, pero pues sí nos importa el orden de acá, ¿no? Y en esta sí es totalmente independiente porque aquí básicamente le estamos dando una llave y él lo que hace después en el formato es ir a buscar el valor de esa llave. Si no la encuentra, bueno, eso es un ejercicio interesante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, acá si yo le agrego otra variable que sea... Entonces, tercer variable. Y por ejemplo, aquí no existe. Y yo imprimo esto. Él me bota un error, porque me dice tercer variable no existe. ¿Sí? Y dice claramente es un key error porque no existe el key. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Si nosotros creamos un key, tenemos que crearlo y que exista, que tenga un valor. Entonces, eso es importante. Listo. Otra cosa interesante de los string, pues son los índices. Poderse mover en un string con los índices. Entonces, creemos aquí otro texto. Entonces acá tenemos los strings, entonces creemos una variable que se llame, no sé, cadena string. Y string en cadena. Entonces aquí pues ya tenemos un string más grande. Y acá de entrada ya también podemos, por ejemplo, si vamos a imprimir, entonces podemos decirle, queremos que nos imprima la cadena string y entre corchetes le vamos a dar la posición que queramos. Entonces, por ejemplo, no sé, pongámosle la posición 0. Acá nos imprime la M. Entonces aquí podemos ir de entrada, darle las posiciones que queramos. Entonces, ¿qué pasará si le damos una posición que no existe? Pues va a haber un error porque sigue diciendo, nos va a decir que está fuera del rango, ¿no? Que estamos dándole un índice que no existe. Entonces, como en cualquier lenguaje, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se quiere imprimir usando este tipo de formas, de métodos, de darle directamente el valor. Entonces aquí sigamos, por ejemplo, con este para el ejemplo. Hay algo muy interesante que uno puede hacer aquí y es darle de entrada a esta cadena de strings valores que en otros lenguajes no se puede hacer fácilmente, que es por ejemplo esto. Yo le estoy diciendo, quiero que vaya desde el 0 hasta el final. En este caso, por ejemplo, si yo imprimo esto, él me va a imprimir desde el valor, desde el índice 0 hasta el último. Hasta acá me imprimió toda la cadena. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo lo dejo vacío, significa el final. Si yo lo dejara así, sería exactamente lo mismo. Me dice, ok, está desde el 0 hasta el otro. Y acá yo puedo jugar con los valores. Puedo dejar, por ejemplo, acá yo puedo decirle 6. Entonces me va a decir del 0 hasta el 6. Y me imprimió solo esta partecita. Entonces, estas dos valores son totalmente modificables o pueden ser vacíos, ¿no? Vacíos implica desde el último hasta el final. Entonces, por ejemplo, aquí para dejarlo acá, dejémoslo hasta un 7. Yo puedo darle a él un tercer valor, que es como eso se llama en inglés, es un skip, perdón, entonces para que él se salte. Vamos a ver el ejemplo. Entonces lo mismo, puedo coger la cadena y acá le voy a poner los dos valores. Yo le voy a decir, quiero que vaya desde el principio hasta el final y ahora le voy a agregar uno. Quiero que cada dos se salte. Entonces, si se dan cuenta, él arranca acá con la M, se salta hasta la T y así cada dos valores va cogiendo. O sea, aquí lo mismo, yo podría decirle cada tres valores. Se cogió la M, la S que está por acá de terceras, la I que debe estar de sextas, la D que está de novenas y así sucesivamente. Si yo lo dejo con uno, pues es como si no hiciera nada, que no hiciera nada extraño, ¿no? Imprime todo porque está diciendo listo. Vaya desde el comienzo hasta el final saltándose de a uno. Pues de a uno es imprimirlo todo. ¿Qué pasa si yo le doy 0 acá? Él me bota un error porque no puede hacer saltos en 0, ¿no? Tiene que moverse ya que sea en una posición. Listo, eso por un lado, para poderse mover con saltos o con steps acá. ¿Qué más podemos seguir viendo? Lo que ya les comenté, las posiciones. Algo importante en Python es que, agreguémoslo acá en texto,
Los string son inmutables. ¿Qué quiere decir esto que sean inmutables? Por ejemplo, yo puedo crear una variable inmutable, pues que no se puede cambiar. Entonces, el ejemplo claro es variable, digamos, inmutable. Entonces, aquí yo defino un texto, por ejemplo, otra vez, hola mundo. Y si yo quiero hacer aquí variable inmutable y le doy concretamente una posición, por ejemplo, no, en la posición 2 ya no quiero que esté la L, sino, por ejemplo, démosle una J. Para intentar hacer esto, él me bota un error. Porque precisamente es inmutable, entonces no soporta que le asigne valores. Pasa como en otros lenguajes, cuando yo creo un string, se crea un espacio en memoria para ese string, y cuando yo, digamos, por ejemplo, este string, yo concateno, por ejemplo, digamos, copiamos este, variable inmutable, y digamos 2. A esto yo puedo hacerlo, pues, copiar esta, más, y acá concatenemos de algo, no sé, 2. Y aquí no hay ningún error, porque este, pues ya creó otro espacio en memoria, ¿no? Entonces, no hicimos mutabilidad de nada, sino creamos uno nuevo. Entonces, los string, cada vez que se hace una modificación, crea un nuevo espacio en memoria, y el anterior, pues, imagino yo que aquí en Python no lo he revisado a fondo, pero imagino que también el garbage collector, pues también se encargará de ir borrando las variables que uno no va usando. Entonces, eso es importante en Python, la inmutabilidad. Y acá creo que, espera, sí, me falta decirles aquí uno importante, por ejemplo, en esto que estamos haciendo es recorrer acá, yo puedo recorrer inversamente una cadena con el step. Entonces yo le puedo decir cadena string, y si le agrego acá le digo vaya desde 0 hasta el final, y aquí le digo -1, le diré imprimirme esto en inverso. También supremamente útil, eso se usa para muchos algoritmos. Listo, miremos ahora acá, pongámosle algunos métodos de string. Por ejemplo, creemos, no sé, order. Y aquí, por ejemplo, empecemos a mirar, ¿no? Como muchos lenguajes, pues el T tiene muchas funciones que nos sirven acá para, digamos, no sé, por ejemplo, el uppercase, para convertir esto en mayúscula. Entonces el upper, aquí este no lo convirtió todo a mayúscula. Entonces también nos puede hacer un capitalize. Entonces copiamos esto. Y lo mismo que nos pasaba con el de las matemáticas, pues hay un montón de funciones que están disponibles, entonces también tendríamos que ir a revisarlas. Esto es lo que es convertido en la primera letra en mayúscula. También está el lower, en fin, hay un montón de funcionalidades. Voy a agregar también aquí para que quiera ir revisando después. Pues las direcciones donde están. Entonces, eso sería por ahora con los strings. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. ¿Preguntas? Yo tengo una duda. En la parte Señor. que como se convirtió el string a entero, hablaba sobre que yo le puedo de una vez dar la base. Es Sí, decir, mi pregunta es, si yo tengo un string 25 y le doy que le convierto en entero en base 2, entonces me da el binario en 25. sí, exactamente. Y lo mismo así con bases, ¿no? Hexadecimal, hexadecimal. Todas esas debería poderlas convertir dependiendo de la base que le des. Ok. Él debería poder hacer eso. Porque pues precisamente para eso recibe la base. O sea, cuando uno no le da nada, pues él asume que es base 10. Pues por eso trabaja uno con enteros. Y eso igual se aplica a casi todos los lenguajes de programación. Cuando uno hace una conversión a enteros, uno en teoría debería definir la base. Solo que pues siempre la base queda por defecto en la 10, ¿no? En la decimal. Ah, pensé que teníamos alguna pregunta.
Profe, una pregunta, no sé si nos extendemos más o es una hora la que tenemos planeada, no sé bien qué horario tenemos. Katy, ¿qué horario tenemos? Tenemos una hora. Vale. Pues no sé si quieran seguir, por mí no hay problema, podemos seguir o si quieren podemos pues hacer pausa hasta acá, no sé, como quieran. No sé cómo estemos porque pues si se programó una hora, de pronto las personas tienen ya programadas otras actividades para después, es lo único. Sí, claro. Unos minuticos para ejercicios, para que Vale, nos tarea. eso, déjanos. Listo, entonces aquí lo bueno de esto es que como esto lo va a compartir, pues entonces aquí les pongo la tarea, profe. El que quiere tarea se le deja tarea. Entonces lo primero, borramos acá. Explícalo del profesor. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería crear un string y convertirlo, crear un string en mayúsculas. Entonces, por ejemplo, el hola mundo. Y convertirlo o imprimirlo a minúsculas. Y convertirlo a minúsculas. Pues el resultado final pues debería ser un hola mundo. Esa sería por una parte la primera. La segunda parte sería crear un booleano y agregarlo en un print. Entonces ya verán cómo lo hacen, si lo concatenan o no y qué imprimen, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería algo así. Entonces, hola, soy un booleano y mi valor es. Y acá pues iría el booleano, ¿no? Esa sería otra. Y por ahora miremos, bueno, dejémosles un ejercicio avanzado, muchachos, de una vez. Crear una función y va a adelantando un poquito. Una función para validar si un string es un para... Ay, se me olvida el nombre. Profe, ¿ustedes recuerdan cuál es cuando una palabra leía al revés y al derecho es igual? Se me Un olvida. palíndromo. Palíndromo, exacto. Ese es el de las... Esto es el de... Ese siempre lo preguntan las entrevistas de trabajo. Es un palíndromo. Si alguno lo puede desarrollar, perfecto. Entonces yo creo que con eso ya tendrían suficiente para ir trabajando y pues obviamente ir revisando esto. Lo Qué pena. ideal sería pues que alcanzaran a resolver. Señor. Por interrumpir, yo tengo una duda ahí respecto a la instalación. Tal vez es una duda estúpida. Pero Tranquilo. bueno, la instalación y por CMD cuando uno pone Python que debería ejecutar. Es que lo que pasa es que a pesar de que no instala, me manda a la Microsoft Store. Listo, déjame ver que justo acá yo ya lo terminé de instalar. Entonces, cuando abres una consola, creo que... ¿Está mirando mi pantalla? Sí. Y mi consola, perdón. Sí. Listo. Entonces aquí creo que cuando ejecutas Python, sí quedó instalado. No, acá también me mandó al... Creo que de pronto hay que cerrar esto. En Windows pasa mucho eso, que si uno instala algo, como se modifican las variables de... Perdón, ¿las variables de qué? Las variables del sistema. Hay que generalmente abrir y cerrar otra vez la consola. Porque aquí cuando Python debería... No, tampoco me funciona. Y de pronto con Python 3. No, tampoco. No sé si de pronto es que haya que Desde reiniciar el PowerShell. equipo. Señor. Desde PowerShell. A ver, probemos con PowerShell. Yo la verdad no, poco uso Windows para programar. Más que todo uso es Linux. No, tampoco, porque es que aquí cuando lo ejecute debería abrirse, pues la consola debería mantenerse, pero debería aparecer este símbolo. Y eso quiere decir que ya todo lo que ejecute acá ya podría ejecutar un 5 más 2 y debería estar corriendo, ¿no? Si yo le doy eso en Python, debería correr. Pero debería, no sé si de pronto haya que reiniciar el equipo. Mira, por ejemplo, acá sí corrió con Python 3. ¿Sí ves? Aparecieron las dos cositas de acá. Entonces esto quiere decir que ya puedo ejecutar Python, pero no sé por qué ahora ya no funcionó.
Ok, entiendo. Pues voy a ver si después del reinicio cambia algo. Igual también les recomiendo que instalen pues algún IE, puede ser PyCharm. Este tiene su versión comunitaria. Entonces esta es un buen IE también para trabajar. La versión comunitaria es totalmente libre y es open source, entonces pueden trabajar. Eso es bastante bueno. Si no, también pueden trabajar con Visual Studio Code. Igual hay muchos, ¿no? Pero este me parece también útil porque cuando uno lo tiene instalado puede fácilmente ir a instalarle varias herramientas pues relacionadas con Python. También pueden Yo trabajar tengo con una duda. Atom, que lo conocen. Señor. Es que, bueno, pues no sé, ¿es mejor editar o es mejor instalar un editor de texto plano, o sea, como Visual Studio Code, o es mejor instalar algo así como Anaconda o algo así? ¿Qué sería mejor? Anaconda es más un ecosistema que ya de entrada Este sí es ofrece cosas Python. como Jupyter, ya tiene Python, tiene una serie de componentes. O sea, si por ejemplo instalas Anaconda, pues pesa bastante, ¿no? Eso pesa como 400 megas, algo así, pero ya te trae un montón de cosas. Te trae de entrada, te trae Jupyter, ya te trae una versión de Python, te trae varias librerías ya instaladas. Podrías hacerlo. Generalmente cuando uno está aprendiendo con un lenguaje, lo que debe hacer es escribir código, ¿no? Entonces, tratar de escribir código, la ventaja es buscar algo que no le ayude a uno mucho. Por ejemplo, PyCharm tiene la ventaja de que uno está escribiendo y le va autocompletando. Entonces, pues cuando uno ya domina el lenguaje, que le autocomplete, pues genial porque le ahorra un montón de trabajo. Pero cuando uno está aprendiendo, no es tan bueno que le autocomplete porque uno ciertamente necesita pues la práctica de escribir el código y uno acordarse en cierta manera. Programar jamás va a ser una tarea de memoria, pero sí es una tarea de agilidad mental. Entonces, entre más claro uno en la cabeza tenga que existen funciones, cómo se escriben y eso, pues mejor. Y eso se lo da a uno, pues programar, ¿no? La única forma de aprender a programar es programando. Sí les recomiendo de pronto tal vez irse un poco por Visual Studio que no autocompleta, o si quieres ya un editor de texto, también está bien, no hay problema, eso se puede compilar perdón, ejecutar y no hay problema. Entonces, depende de cada quien la forma en que le guste aprender, ¿no? Hay muchos que les gusta aprender que el autocomplete, como, bueno, yo no necesito aprenderme esta memoria. Perfecto, está bien, no hay lío. Pero ya es una decisión muy personal. Les recomiendo son estas herramientas porque son las que más he trabajado y también está muy bueno irse adecuando a las herramientas que utiliza la industria. La industria todo el tiempo se va por PyCharm o por Visual Studio. O sea, uno en cualquier empresa que va son de los IDE y de los editores de texto que más usa. Entonces está bueno uno siempre familiarizarse con lo que en teoría se está usando en el mercado, por más que a uno le gusten otras cosas, ¿no? Em, no sé qué tan cierto sea, pero por ahí me dijeron que la universidad tenía licencia para, para PyCharm. No sé si sea o Sí, no sea. señor. De hecho, aparte de PineShare, esto es una empresa que se llama JetBrains. JetBrains, a todo el mundo que tenga cuenta universitaria de .edu, creo que le da un año de versión profesional, un año o más. Entonces uno podría descargarse toda la suite de JetBrains y loguearse con el correo de la universidad y por lo menos debería darle un año. Entonces, podría usar IntelliJ para Java, podría usar el compilador de Kotlin, podría ser WebStorm para JavaScript, en fin, todos los que esté disponible, él da un año gratis utilizando el correo de la universidad. De entrada, las versiones open source tienen casi todo lo que tienen los otros, ¿no? Las versiones profesionales, pues obviamente, como su nombre dice, son profesionales y tienen algunas funcionalidades que uno utiliza cuando es un usuario intermedio o avanzado. Entonces, para iniciar y aprender Python, no hay necesidad tal vez de eso y podrían dejarla para más adelante, digamos, para que no quemen su licencia, porque creo que si es un año exactamente, la podrían usar pues más adelante, digamos. Si quieren especializarse en Python y requieren funcionalidades que solo la versión profesional da, pues estaría genial usarla en ese momento. Entonces, de entrada con la versión comunitaria open source, pues yo creería que no hay ningún problema que trabaje. Buenas tardes, Carlos. Una pregunta con Señor. respecto a la entrega de la tarea. ¿Cómo se va a realizar le pasamos un archivo .py o ahí mismo desde el cuadernillo de Google o cómo es? Sí, generalmente pues ustedes como tienen, digamos, acá pueden correr todo el código, ¿cierto? Entonces, de entrada, ustedes saben si está funcionando, porque si les corre acá, pues es que está funcionando. Y lo que podríamos hacer sí es que me compartan de pronto los cuadernillos para poder ir revisando cosas. Porque esto también es la ventaja de utilizar Colab, ¿no? De hecho, el nombre Colab es de colaborativo. Entonces, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, uno puede compartir y acá pues me podrían agregar a mi correo. Por ejemplo, me pueden agregar a este correo.
kdasae@gmail.com, y así, o con el enlace también. No sé si de pronto podemos crear tal vez un grupo en Slack que sea el de Python o algo así. Pues de todos modos, si ustedes también tienen preguntas, las vayan poniendo, porque esa es la idea, que ustedes vayan. Señor. Qué pena, yo tengo una pregunta. Para eso vamos a tener, no sé, un espacio como, no sé, un Classroom de Google para poder subir las tareas y eso, para que sea un poquito más fácil, ¿o no? Podría ser, la verdad no tengo mucha experiencia porque yo soy totalmente desarrollador, nunca soy muy de dar clases, Sí. Pero yo entonces creo no que, conozco las herramientas, tal vez sí. Carlos, yo creo que más que entregar como tarea es que nos sirva de ejercicio a los que estamos en el curso. Y Sí, cuando claro, haya o sea, yo las diría, clases, profe, que lo ideal más allá de revisarlo, que lo hagan o no, es el que lo haga y tenga dudas, pues me pueda contactar o comentar por eso, ¿no? Me comparte y diga, oiga, perfecto, venga, llegué hasta acá, tengo una duda, no lo pude hacer. perfecto, sí, eso es. Igual, estas tareas, la idea pues es que yo las retome en la siguiente sesión y las resuelva, ¿no? Para que todos veamos. De todos modos, hay muchas formas, en la programación es lo bonito, ¿no? Hay muchas formas de resolver un mismo problema. Entonces, posiblemente mi solución difiera a la de ustedes, pero ver una solución. Eso lo haríamos la siguiente sesión. Yo tengo otra duda, qué pena. Señor. ¿Hasta qué punto uno puede utilizar Linux ahí? O sea, pues me dices que es un entorno de escritorio en el que está basado en Colab, ¿cierto? Por ejemplo, puedo ejecutar, no sé, opciones como programas como Echo, como así programas sencillitos, Beam, B y eso, ¿o no? No estoy seguro si te deja hacerlo. Lo que sí sé, por ejemplo, es acá si uno quisiera, por ejemplo, si pones algo así, pones, por ejemplo, una apt-get install, él te va a permitir instalar cosas de Linux. Entonces, por ejemplo, aquí podrías instalar, no sé, una versión específica de Java, por ejemplo, y podrías correr cosas desde Java, ¿no? Tú podrías decirle, tendrías que, obviamente, como en cualquier Linux, guardarle en las variables de entorno el path para Java y desde ahí correr, y eso te debería compilar cosas en Java. De hecho, en Colab uno puede correr cosas de Java y JavaScript. Yo, por ejemplo, esto lo he usado un poco más avanzado. No sé si han de pronto escuchado herramientas que son como PySpark, que eso es para hacer computación distribuida. Entonces, PySpark realmente corre sobre Java, pero para poderlo utilizar tengo que instalar pues una serie de librerías en Linux, ¿no? Entonces, él me permite hacerlo. Igual uno aquí cuando revisa, se da cuenta, por ejemplo, aquí si uno mira en Content, aquí, por ejemplo, ahí ya él trae cosas, por ejemplo, si uno quiere trabajar con archivos CSV y una serie de cosas, pero también en el USR creo que muestra todo lo que está instalado, si no estoy mal. Entonces, por ejemplo, aquí creo que en las librerías, aquí muestra todo lo que he instalado. Por ejemplo, aquí te muestra que tiene un Java por defecto, el Java 11, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, quisieras utilizar por alguna herramienta Java 8, podrías instalarlo como te digo y no hay ningún problema. Acá también uno puede usar comandos como el wget o el get para obtener, no sé, un archivo zip, por ejemplo, descomprimirlo, copiarlo a una carpeta de estas y correrlo. Eso se puede hacer. No sé qué limitantes tenga, no, hasta el momento no he cacharreado mucho con él, pero sí sé que se pueden hacer bastantes cosas acá instalándole. Imagino que tendrá las limitaciones obvias de pues no poder correr nada que sea gráfico, todo por consola o todo que tú lo llames, compile y te vuelva un valor. Imagino que cuando ya tiene que correr algún demonio por debajo, sí tendrá sus limitaciones. Listo, gracias. Vale. No sé si haya alguna otra duda. Carlos, muchas gracias. Yo me tengo que retirar. Listo, profe. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por los aportes. Claro que sí. Entonces, pues yo creo que ya podemos seguir. El martes. Perdón, si hay preguntas acá, no. Entonces, bueno, yo creo que el jueves, perdón, el martes, les hago un pequeño tutorial si quieren para ver cómo pues correrlo rápidamente en Windows, porque pues igual yo tengo que hacerlo acá, entonces me tomo unas capturas y también se los comparto para el que tenga de pronto algún problema para correr. Y ya con eso iniciaríamos la clase. Igual, lo ideal es que utilicen estos collab que yo les comento, que es bastante útil y pues les ahorra un montón de cosas de instalar y de complicarse un poco con esas cosas. Aunque pues instalar Python en Windows es bastante sencillo. Carlos, una pregunta, ¿cómo Señor. hacemos para revisar el cuadernillo? ¿Cómo no lo vas a compartir o dónde miramos? No sé, creo que se lo comparto de pronto a nuestra monitora y ella tiene los correos de todos y creo que ya con eso podría agregarlos para que todos tengan acceso al cuadernillo.
Ok, Sí. muchas gracias. O Lo porque mismo. de entrada acá les puedo compartir un link. Entonces tal vez también más fácil darles este link y listo. Yo lo dejo abierto para que cualquiera pueda editar. De hecho, ahora se lo envío, ¿listo? Y ella pues le que por favor nos lo envíe a todos en la lista de correos que me imagino que tiene, ¿cierto? Sí, yo tengo la lista con los correos. Listo, perfecto. Entonces de esa manera lo podemos compartir. De esa misma forma, Una cosita es que no sé si en ese momento solamente los compartió para los usuarios de la Universidad Distrital, es que a veces tenemos problemas con eso. ¿Será que lo puede dejar totalmente? Sí, claro, sí, lo dejamos abierto para que cualquiera que tenga el link pueda ingresar. No hay problema con eso. vale, muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Listo. Profe, igual también les voy a enviar un pequeño libro que tengo por ahí para que quiera ir leyendo, pues adelante también. Perfecto. Giselle Vanessa tiene una pregunta y es cómo te enviamos nuestras dudas. Yo propongo que nos pueden escribir al correo del grupo, lo voy a dejar en el chat para que las dudas que tengan me las hagan llegar y yo se las hago llegar al profe Carlos. Sí, igual también lo que siempre ha hecho la profe Daisy es de pronto ver cómo reactivamos nuestro Slack y ahí podemos crear un channel solo para Python y pues yo así lo puedo tener abierto porque pues siempre uso Slack. Entonces ahí digamos que les puedo colaborar mucho más fácil, más directo. Pero sí, por ahora como tú comentas, no hay problema. Bueno. Entonces, muchachos, buenas noches, que descansen. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayan aprendido algunas cositas y bueno, si tienen, por favor, revisen. Si tienen dudas, anótenlas para el martes revisarlas entre todos. Eso también es una muy buena forma de seguir avanzando. Una cosa, Señor, pues ya es un poquito fuera de lo de Python. Es que no sé si tranquilo. creo que tú eres el que había desarrollado lo de Python con la otra, la que es para ¿Del simular. logo? Sí, 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 sí. Ok, sí. Pues no sé si pues yo pueda tener como acceso al código o al repositorio, pues es que quería implementarlo para un proyecto que tengo, pues para un proyecto final. Sí, claro. Lo que tienes que hacer es, profe, ¿quién tiene los accesos del GitHub del grupo? Porque tendría que agregarte a ese grupo. Es que en el momento no está abierto a toda la comunidad, sino solo a los integrantes del grupo que están en el grupo de GitHub. Sí, Fabricio, haznos llegar tus datos al correo que acabó de compartir Tatiana y nos dices qué necesitas y yo hablo con Fabricio para que te una. La idea de los que están allí unidos a este grupo es que van apoyando el desarrollo de todo esto que estamos haciendo en esa investigación. Listo, sí, señora. Listo, yo envío eso. Gracias. Vale. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos el martes. Vale, chau. Hasta luego. Profe, buenas tardes. Profe, tú compartes la grabación, ¿sí? Yo le paso el link a Tatiana para que les mande también por correo el link. Bueno, porfa, es que por un momento se me apagó el computador. Gracias. Chao. Vale. Chao.